Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos mis hermanos, a todos los llamados, a todos los escogidos por Dios, Padre, y por medio de Jesucristo. Siempre mis deseos son que la gracia y la paz estén con ustedes, y a todo aquel que no es mi hermano y a todo aquel que está en tinieblas, oremos unánimes, benditos hermanos, para que Dios levante obreros y podamos ir a los que no tienen lo que nosotros tenemos y ser deudores a Dios, a Cristo y no a la carne, para poder ocuparnos en su bendita obra, por lo cual vino nuestro Señor Jesucristo. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 28 del libro de los Hechos, capítulo 11, habiendo ya pedido a Dios por medio de Jesús, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, seguidores, suscriptores, en México, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en España, en Brasil y en todo lugar en donde pueda llegar la bendita palabra de Dios, para que el fruto que quiere que Dios dé toque los corazones de cada uno de nosotros. Bueno, ayer vimos entonces la conversión a Cristo Jesús del primer gentil, por medio de Pedro, el Espíritu Santo, y prosigamos. Vamos a empezar con el capítulo 11. Dice la bendita palabra de Dios: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Se corrió la voz de lo que hizo Pedro. Recordemos que ya vimos que ellos no tenían todavía el entendimiento, aunque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo caminando en todo momento con ellos, les dijo claramente, no una y otra vez, que el Evangelio también iba a ser para los gentiles, pero no lo entendían en ese momento. Entonces, por eso es que vimos que Dios mandó una visión a Pedro, y de igual manera ya vimos que también Dios permitió a Pedro y a todos los que estaban con él, como Dios mandó el Espíritu Santo y embistió a Cornelio, a toda su casa y a los amigos íntimos que estaban ahí, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces se escucharon los rumores, se escuchó que los gentiles también estaban siendo bautizados y que habían recibido también, es muy importante esto, la palabra de Dios. Porque, bendito hermano y bendita hermana, la palabra de Dios no se puede recibir, no se puede percibir si uno no entra por la puerta del redil. Recuerde que esta bendita palabra, para poder tener acceso a nuestro Rey, a nuestro gobernante que es Cristo Jesús, recordemos que para poder tener el acceso a este pan de vida, para poder tener este pan es espiritual, no el que comieron nuestros padres en el desierto y murieron. Este pan es espiritual, este pan es el lenguaje, es la bendita palabra de Dios. Ahora, en el momento en que nosotros nos bautizamos y morimos a la carne, y Cristo Jesús y Dios nos resucitaron, el espíritu que estaba dentro de nosotros muerto, entonces podemos nosotros, se nos quitan los sellos de esta bendita palabra para poder escuchar. Se nos quitaron los oídos de carne y se nos pusieron los oídos espirituales por fe, para poder escuchar la palabra de Dios. Y recibieron la palabra de Dios también los gentiles. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, una vez que estuvo ahí con Cornelio y subió, recordemos que siempre que la palabra nos dice y subió, es porque Jerusalén estaba arriba. A los que no han ido, yo no he ido, ni tuve la oportunidad de ir a Jerusalén. Si Dios me manda, bendito sea Dios; si no me manda, bendito sea Dios. Yo espero la ciudad celestial, en donde está Dios, está la mayor bendición. Claro que me gustaría, ¿verdad?, recorrer aquellos lugares de historia, mas no de las bendiciones para el pueblo de Dios. Pero bueno, cuando dice subió, es que Jerusalén está en un monte y estaba arriba. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, y generalmente ahí estaban siempre en el templo que
donde está el muro de las lamentaciones, siempre había los de la circuncisión, siempre estaban el primer pueblo, disputaban con él los que eran de la circuncisión, disputaban, estaban enojados, estaban molestos, porque se había escuchado, ya se había corrido la voz, que la palabra de Dios también se había dado a los gentiles, cuando recuerde que ayer Dios nos enseñaba lo que era inmundo, que éramos inmundos, que no podían ellos recibir nada de Dios. De hecho, el primer pueblo pensó, los de la circuncisión, así se quedaron hasta el día de hoy, pensando que la palabra únicamente era para ellos. Pero los que han tenido el privilegio de dar un seguimiento a estas enseñanzas de Romanos, Gálatas, Hebreos, que yo le dije que íbamos a fortalecer esta bendita enseñanza, en donde también en esas epístolas que ya vimos, Dios le quiere hacer saber, sobre todo en Romanos, a los de la circuncisión, que el Evangelio no nada más era para ellos, sino fue una preparación también para los gentiles, es porque se aferraban y no entendían que Dios es misericordioso. Ellos pensaban que las bendiciones nada más eran para ellos, ¿verdad? Y no podían tener la capacidad. Entonces, por eso disputaban con él los de la circuncisión, discutían con Pedro. Y cuando Pedro subió, dice en el versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque aparte de que no les podían dar la palabra, no podían comer con ellos, no podían tener una comunión con ellos. Sí, efectivamente, desde el primer tratado, desde el primer pacto, fue un pueblo en donde Dios, con una enseñanza también ya diferente a la que ellos pensaban, no les permitía tener una comunión con los demás pueblos, como los moabitas, como los amonitas, como los sirios, como los egipcios. Y recordemos que la conducta y la vida de ellos era totalmente diferente a las demás culturas en el Antiguo Testamento, ya Dios preparando y simbolizando también que nosotros no tenemos comunión con los incrédulos, con los que no quieren entrar por la puerta del redil. Ok, yo voy con los del mundo, puedo convivir con los del mundo para llevarles el evangelio, puedo hacerme pecador en un momento, no por voluntad propia, sino para llevar el evangelio y bajarme a la estatura de ellos para no ser piedra de tropiezo. Luego lo vamos a explicar bien eso, a los que han dado un seguimiento. Y un día expliqué qué es hacerse pecador para ganar a los gentiles, ¿verdad? Pero los que no quisieron y los que no quieren, pues ahí te ves, arrivederci. No podemos tener una comunión. Sí, estamos en el planeta Tierra juntos, pero no tenemos una comunión. De igual manera con la cizaña, de igual manera con los que alguna ocasión fueron limpiados y volvieron a la contaminación, transgredieron el pacto de Dios y se fueron a las tinieblas. De igual manera no podemos tener comunión. Entonces, así era en el primer pacto, y ellos no entendían por qué no creían en Cristo, y así también hoy los de la circuncisión, hoy los cristianos carnales, hoy los cristianos que no tienen un crecimiento espiritual, pues les queda sellado también esta bendita palabra que es espiritual. Entonces discutían con él, les decían, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos? Recordemos que la palabra incircunciso era aquel que no tenía el pacto y la señal del primer pacto a los 8 días de nacido en el prepucio, que se lo hacían pues con un filo, ¿verdad? Como una señal en la carne de que eran hebreos, de que eran hijos de Dios. Se les llamaba incircuncisos. También de hoy también un incircunciso es aquel que no tiene el Espíritu Santo, aquel que no tiene fe, porque hoy la circuncisión es por fe, hoy la circuncisión es ser un ser angelical, la marca y la señal es ser una nueva criatura y tener el Espíritu Santo. Ahora,
Dice, ¿por qué entras a hombres y ya has comido con ellos también? Y también meditemos, bendito hermano y bendita hermana, porque ¿quién habrá llevado ahora sí que el chisme? Porque una cosa es llevar la obra de Dios a los hermanos y decir lo que ha hecho Dios, y otra cosa es que siempre puede haber gente mala dentro de nosotros que tenga una comunión con los adversarios y en todo momento nos estén acusando. Pero bueno, eso no lo dice aquí, eso pues lo pone quizás Dios en mi corazón por la adversidad, porque en todo momento desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando la verdad y en el libro de los Hechos sabemos siempre que han habido enemigos. Y así lo dice en Primera de Juan, ¿verdad? Que hay muchos que han entrado a las congregaciones para espiar nuestra libertad. De hecho, lo vamos a ver también en Hechos, para espiar nuestra libertad y reducirnos a la esclavitud. Pero ya cuando lleguemos a ese versículo, lo explicaré. Bueno, entonces dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y aquí está un hombre que dice verdad, un hombre que no tiene razonamientos, un hombre que tiene el fruto de Dios, el cual es manso, en vez de contender, en vez de discutir, en vez de decir, pues pecadores, ¿qué les importa a ustedes? No, sino que siempre el fruto de Dios es tratar de con razonamientos, tocarles el corazón para que crean. Entonces Pedro, con un orden, empezó a contarles todo, en el orden, ¿verdad? Desde que nosotros ya lo leímos. Lo va a volver a repetir aquí. Estaba yo en la ciudad de Yospet, recordemos que estaba en casa de un curtidor, y recuerde que Marítimo, ya lo vimos nosotros, y estaba en la azotea, Pedro orando a la 9ª hora, eso no lo explicó, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía a mí. Que la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, pues ya sabemos esa carpa que viene amarrada en las 4 puntas. Vimos que es un tabernáculo, aprendimos lo que es una casa, aprendimos que desde el primer pacto, el tabernáculo que Dios mandó erigir, habitaba Dios por medio del arca del testimonio, y que nosotros bíblicamente también somos tabernáculos, tiendas de campaña, así lo declara la Biblia, y ya vimos lo que eran los animales. Digo, los que han dado un seguimiento en 12 enseñanzas anteriores o en la enseñanza anterior, explicamos, resumiendo y concordando varios versículos bíblicos. Por si usted está viendo por primera vez, le recomiendo que vea la enseñanza número 26 y 27, por favor. Bueno, y vi entonces que descendía un gran lienzo que en las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Que ya vimos que estos animales que vio Pedro en la ley de los levíticos, en la ley mosaica, pues eran animales inmundos, animales que estaban prohibidos comer. Dice, y cuando fijé en en el 7 dice, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y recordemos que Pedro tenía hambre. Eso también, pues digo, ya lo vimos, aquí no lo resalta, aunque dice que por un orden Pedro empezó a dar testimonio. Claro que lo ha de haber dicho en su momento, como le dije también, que Pedro, no nada más las palabras que nosotros escuchamos que dio a Cornelio, fueron las que se escucharon, sino que ha de haber hablado
por lo menos 2 o 2 horas y media o 3 horas ahí para aclarar todas las dudas y dar el Evangelio. Bueno, entonces dice, entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Como ya lo vimos y ya lo expliqué también, para no atrasarnos, ¿verdad? Por eso es muy bonito que den un seguimiento. Yo les recomiendo, si hay alguien que esté viendo por primera vez esta enseñanza, ahí está, desde el primer capítulo de los Hechos. Yo les recomiendo que se remonte a tener hambre y a escuchar todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, para no perder yo tiempo con los que vienen a querer ver una hora nada más y no un orden, porque Dios es un Dios de un orden, porque todo esto ya lo expliqué para no atrasarme. Entonces, en el 7 dice, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás por mi boca. Y entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, que también explicamos el pacto, la sangre de Cristo, el pacto nuevo, hablando de esta visión de los que éramos gentiles, de los que estábamos contaminados por el pecado, no nada más a los gentiles, sino también al primer pueblo, que siempre pensó el primer pueblo que ellos eran limpios, pero que ya vimos que no había ningún solo justo, que tanto el primer pueblo como los gentiles y los que no conocíamos de Dios éramos pecadores de igual manera, que únicamente fue una preparación la que Dios hizo con el primer pueblo para llegar en el pacto del sacrificio de Cristo, quitar el pecado, quitar la inmundicia, quitar todo lo que trajo Satanás, que es inmundo, y limpiar y darnos la oportunidad de una vida la cual perdimos con Adán en el huerto del Edén, y que Cristo Jesús nos la regresó con la limpieza del pecado. Acuérdese que en la bendita palabra, todas las historias, como yo le he venido diciendo y usted ya se está dando cuenta si lo está meditando, son ejemplos, son parábolas, son profecías que Dios permitió desde el Antiguo Testamento para que llegara a lo verdadero. Dice, y he aquí, dice Pedro, luego llegaron 3 hombres de la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Aquí dice cuántos hermanos fueron con él. En el otro testimonio no dice el número de los hermanos, nada más dice que fueron algunos hermanos con él. Fueron 6 que también dan testimonio de estas cosas. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Yospet y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Toda esta historia que ya vimos, en donde cuando Pedro llegó, pues este centurión le contó toda la visión, todo lo que había visto, todo lo que le había dicho el ángel, que también ya lo vimos en la enseñanza anterior, y estaba Pedro únicamente dando un testimonio de todos los acontecimientos para poder lograr convencerlos de que no fue una decisión propia, sino que fue una orden de Dios. Y recuerda que todo lo que viene de Dios prospera, bendito hermano, crean o no crean, no importa. Todo lo que Dios nos manda, todo lo que viene de Dios prospera. Nadie va a poder parar su obra, y no la ha podido parar nadie. Claro que los incrédulos es porque tienen la justa retribución ya escrita por Dios de muerte, de no comprender la palabra. Pero a los que creen, a los que tienen fe y guardan, Dios es fiel y sus promesas son amén y victoria en todo momento. Entonces dice, Él te hablará, y sigue dando testimonio, Él te hablará palabras
por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ya también expliqué esta bendita promesa de serás salvo tú y tu casa, un versículo muy sonado en las congregaciones, muy bonito, cuando se explica conforme a la palabra de Dios y no conforme al oído y al rascar para convencer de que den el dinero, para trasquilarlos, para engañarlos. Porque serás salvo tú y tu casa, claro. Primeramente como primogénito, mi casa no son mis tíos, porque alguna ocasión escuché a un pastor decir que tíos, tías, primos, falso, mentira, no es cierto. Padres tampoco, madres tampoco, no. Mi casa es mi esposa y mis hijos, como primogénito. Digo, mi padre, mi madre y muchos tuvieron la oportunidad de recibir lo mismo que yo, pero ya depende de cada uno dar bendición a su casa o maldición a su casa. Eso ya depende de cada uno. Y la promesa de Dios de serás salvo tú y tu casa, la bendita promesa de Dios es, si yo como primogénito soy fiel, así como Noé, su casa fue su esposa, fueron sus 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, o bien Sem, Cam y Jafet, por orden, y las nueras, que ya estaban casadas. Párele de contar. Así dice en Éxodo, ¿verdad? Porque yo haga mi misericordia hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aman. Pero de igual manera, hay maldición hasta la 3ª y 4ª generación de mi genealogía, de los de mi casa. Bueno, bien. Me paré a explicárselo porque no sé si la vez pasada lo expliqué o no lo expliqué. Pero en resumido, ya le dije que cualquier duda de que la casa es nuestra esposa y nuestros hijos, con mucho gusto. También si tiene alguna duda, podemos enseñar con otros versículos bíblicos más para fortalecer y sustentar lo que Dios pone en mi corazón en los versículos. Bien, entonces dice: y aquí que llegaron estos hombres, ya vimos, perdón, quien contó cómo había visto en su casa un ángel, ¿sí? Él te hablará las palabras por las cuales, dice en el versículo 14, Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, dice en el 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo, está diciendo Pedro ya como testimonio a los que contendían con él, a los que disputaban con él, también como sobre nosotros al principio. Esto es muy importante porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros ya vimos en el aposento alto, aquí mismo en este libro de los Hechos, cómo les llegó la promesa del Espíritu Santo con lenguas de fuego. Ahora, y hablaron también en lenguas cuando les llegó. Entonces, Dios no es un Dios que reparta de diferente manera su bendita presencia. Lo único que Dios hace diferente es en los dones. Diferencia en los dones. Pero diferencia no tanto en las bendiciones por tener un sobrenombre. No, sino más bien hace diferencia en los dones porque se necesitan todos los dones para la obra de Dios. Se necesita apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono. Pero las promesas son de recompensa, de sabiduría, de crecimiento, de vida eterna, son iguales para todos. Dios no hace acepción de personas, como lo dijo Pedro. Dios no hace acepción de personas. Esto, así como para el primer pueblo, como ya lo vimos en la enseñanza pasada, sin más ni menos, tanto para los que no éramos pueblo, exactamente se nos dio a Cristo, se nos dio su sangre, se nos dio también el llamamiento y se nos dio la oportunidad de un discipulado, al igual que el primer pueblo, sin más ni menos, y se nos dio la oportunidad de un ministerio para ir a la vida eterna. Entonces, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces, me acordé de lo dicho por el Señor. Cuando dijo,
Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo una vez en el proceso, cuando Cristo Jesús les empezó a hablar por parábolas, les empezó a hablar, y que los discípulos, antes de tener el Espíritu Santo, muchas cosas no las entendieron. Muchas cosas no, porque no tenían el Espíritu Santo. Ya siendo apóstoles, Dios, mediante el Espíritu Santo, y fíjese bien lo que les voy a decir, y mediante el acto de los hechos que Dios les permitía, fueron comprendiendo la palabra, porque así también mucha palabra que Cristo Jesús me dijo en mi discipulado, la fui comprendiendo a través de los hechos, a través de que se me presentaron en mi vida. Entonces pude entender y acomodar lo espiritual y entender la bendita palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con Pedro y con los discípulos, así les dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, y recuerden también, ya le expliqué yo eso, bendito hermano y bendita hermana, no la vez pasada, pero sí es muy importante que Juan bautizaba en agua. Él mismo lo dijo, cuando le fueron a dar testimonio, cuando le fueron a preguntar, él dijo muy claramente: yo bautizo en agua nada más, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, él, hablando de Cristo, los bautizará en Espíritu Santo y fuego, él. ¿Por qué Juan no pudo bautizar en Espíritu? Porque primeramente el único que puede darnos el Espíritu Santo es Dios, por medio de Cristo Jesús. Y también recordemos que todavía Cristo Jesús no había padecido cuando Juan estaba preparando el camino del Señor. Todavía no había sacrificio, todavía no podía descender el Espíritu Santo sobre los seres humanos, porque no habíamos sido limpiados, ni Cristo Jesús había vencido todavía a Satanás en la cruz. Bueno, entonces se acordó Pedro, ¿verdad? Y se acordó que no nada más era para ellos, sino para todos. Dice: y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora, fíjense bien. Si Dios pues les concedió, fíjense, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Aquí está, que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque Dios concede este don, y don, recuerde que es espiritual, que es recibir el Espíritu Santo. ¿A quién se los concede? ¿A quién? A los que creyeron en Jesús. Ahora vamos a remontarnos desde que Cristo Jesús fue bautizado por Dios y por medio de Juan en el Jordán, fue probado en el desierto. ¿Qué es creer en Jesucristo? Que yo le he dicho siempre que es creer, pero remontémonos. ¿Qué es creer? Que cuando Cristo Jesús les dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador, yo soy el ungido, dejen el primer culto, dejen padre, dejen casa, dejen redes, dejen todas sus vidas y síganme, porque los haré pescadores de hombre. Tomen su cruz y no regresen atrás. Eso es creer. Ahora, recordemos cuál fue el evangelio que Pedro dio a Cornelio. ¿Y cuál es el evangelio que Cristo Jesús vino? Cristo Jesús, recuerde, el pacto es: están en tinieblas, son de carne, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Todo aquel que no toma su cruz y me sigue todos los días no puede ser mi discípulo. Todo aquel que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo. No puede entrar al reino de los cielos. Entonces, eso es lo que dejó Cristo Jesús en el evangelio, que es
el Nuevo Testamento, una muerte total. Y creerlo no es de palabra, creerlo de corazón, como ya le dije, yo me puedo bautizar de palabra, pero Cristo Jesús conoce si lo hago de corazón o no lo hago de corazón. Porque según Corintios, la palabra dice que muchos se bautizaron por los muertos y no les sirvió el haberse bautizado porque no lo hicieron con fe. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Así como nosotros creemos en Cristo, y si Dios nos concedió este don por haber creído en Cristo, pues también a los demás que creyeron en Cristo, Dios les da ese don. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Sí, ya está diciendo Pedro, esto proviene de allá arriba, no proviene de mí. ¿Quién soy yo para estorbarle? Entonces, oídas estas cosas, callaron los que eran de la circuncisión, pero también del corazón. Como Pedro era de la circuncisión, tanto del primer pacto como del segundo pacto. Entonces, oídas estas, callaron y glorificaron a Dios. Claro que no habían sumos sacerdotes ahí, no habían escribas, perdón, quizá yo me equivoqué al decirle que habían, no, los de la circuncisión cuando dice que lo mandaron llamar, eran los del primer pueblo que estaban circuncidados en el prepucio, pero también en el corazón, que habían creído en el Señor. Porque dice, entonces oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, dándole las gracias, ¿verdad? Y aquí está la misericordia, aquí está el que Dios no es egocéntrico, aquí está el deleitarse de que, porque el primer pueblo, recuerde que se molestaba, los pecadores se molestaban al saber que el evangelio también era para los gentiles. Ahí vemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Como el hijo mayor que se quedó en casa y el hijo pródigo que se fue a desperdiciar los bienes que el padre le había dado y a irse con rameras y a desperdiciar con rameras. Ya también profetizando con esa parábola, nosotros que estuvimos muertos, que con Adán y Eva las riquezas por el pecado, que es la presencia de Dios, las fuimos a derramar, y que cuando nos dimos cuenta, cuando con el evangelio nos despertó, dijimos volvamos con Dios, y nos vistió, mandó matar el buey, y el hijo mayor se molestó, ya profetizando al primer pueblo, pero los pecadores, porque el fruto de Dios es misericordia, es alegría. Todos somos seres humanos, todos somos creación de Dios. No hay ninguno que Dios o un cristiano tenga a Dios que diga para este no, o se ponga celoso de que el espíritu y el don sea para personas que nosotros no queramos, porque ese no es un fruto de Dios. Recordemos lo que dice en Timoteo: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, entonces, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don, ¿cómo voy a estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y hasta aquí, bendito hermano y bendita hermana, si estamos meditando y poniendo atención, hasta aquí se dan cuenta de que el evangelio era para todo el mundo. Era bienaventurados los pies que llevan las buenas nuevas. Porque a raíz de aquí, Pablo, que ya se convirtió, recibe el ministerio de ir a los gentiles, de ir a todo el mundo y llenar y ir llenando, así como cuando Dios les dio al primer pueblo la tierra de Canaán y fueron poco a poco en los tiempos de Josué, fueron ganando territorio y multiplicándose para que fuera un territorio de ellos y de Dios. De igual manera, proféticamente, así se empezó el evangelio. Cristo Jesús nos viene a heredar esta bendita tierra que es el campo, que es el llevar el evangelio a todo el mundo y ir ganando el territorio, ir bautizando, matando a la gente en la carne, ir
destruyendo ídolos y ir multiplicándonos para que se cumpliera la profecía que está escrita en la palabra antes de que viniera Cristo. Y antes de que venga el Evangelio, se tendrá que haber, se habrá tenido que llevar a todo el mundo. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que esa profecía ya se hizo. Ya está. Bueno, vamos al versículo 19, por favor. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, está remontándose a cuando Esteban fue apedrado y que huyeron porque Pablo y muchos estaban persiguiendo a los discípulos de Cristo Jesús. Ya vimos también la historia de que Pablo pues pidió una carta al sumo sacerdote para ir a Damasco y perseguir a todos estos que habían huido porque los querían apresar y los querían matar. De eso está hablando Pedro aquí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Ahora, aquí ya estamos viendo nuevamente que todos estos hombres que habían creído, puro judío de la circuncisión, pero convertido al cristianismo, no le hablaban más que a puro judío porque no tenían el conocimiento ni la revelación que Dios le había dado a Pedro, y que Pedro fue un instrumento para dar a conocer a todos los demás que el Evangelio también era para los gentiles. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, había entre ellos, entre los que huyeron cuando estuvo Esteban, ¿verdad? Pero había entre ellos unos varones de Chipre, judíos de la circuncisión, y de Cirene, que es donde se empezó a dar el Evangelio en todas estas aldeas, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos la palabra de Dios, ya también puesto por Dios, pero no con una revelación como la de Pedro, porque Dios también inclina los corazones a la misericordia. Y recordemos que pues primeramente la Biblia siempre nos habla de griegos y judíos, de griegos y judíos. También la bendita palabra de Dios siempre dice, ¿verdad? Primeramente a los judíos, pero también a los griegos, hablando de los gentiles, porque los griegos, que era una comunidad que habitaba en los tiempos de Cristo Jesús, ahí, por el imperio que había habido anteriormente, antes de que llegara Cristo, de griegos con judíos, y luego de los romanos a los judíos, pues los que más habitaban en aquel entonces, cuando Cristo Jesús vino, eran griegos, eran romanos y eran judíos, eran los que más habitaban. Y también el pueblo hebreo, pues tuvo décadas, tuvo siglos de convivir con griegos, siglos, porque 375 años antes de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que el pueblo estuvo bajo maldición, estuvo bajo un castigo ya profetizado por Dios sobre imperios que gobernaron al pueblo judío, al pueblo hebreo, y uno de ellos fue el imperio griego, que es donde se aprendió precisamente la lengua del griego, que era más fácil que el hebreo. Bueno, entonces también ya habían algunos varones de Chipre, habían anunciado la palabra a griegos, anunciando, fíjense, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, porque nadie puede parar su obra. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y claro que con Pedro, pues Dios terminó de fortalecer,
para que no hubiera ninguna duda, que no nada más era para griegos, ni para judíos, sino para cualquier hombre de cualquier nación, el Evangelio. Entonces, vuelvo a decir, y la mano del Señor estaba con ellos. Es muy importante. La mano del Señor, cuando se refiere a la mano del Señor, las manos siempre bíblicamente representan trabajo en la Biblia. Y Dios y Cristo trabajan hasta el día de hoy. Así dijo alguna ocasión Cristo: yo y el Padre trabajamos hasta el día de hoy. Claro que nosotros somos los instrumentos y el trabajo es el Evangelio. Y también la mano del Señor es su diestra, porque con poder se predica el Evangelio. Por eso dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyeron, y se convirtió al Señor. Porque recuerde cuando dice, y gran número creyó. Porque no es como hoy, ¿verdad? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres que tu hijo ya no sea drogadicto? ¿Quieres tener dinero? Porque por eso te ha ido mal. Haz esta oración y ya eres cristiano y eres salvo. No. Eso no es creer. Creer es presentar el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la muerte, presentar el Evangelio del pecado, presentar el Evangelio del opositor, y creer es tomar la cruz y por voluntad propia decidir cambiar de vida totalmente. Eso es creer. Ahora, no estábamos en los tiempos de apostasía, porque en aquel entonces sí había un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Que cuando se predicaba la palabra se convertían 3,000, se convertían 2,000, se convertían muchos, no como ahora, que ya no está la apostasía. ¿Quién querrá escuchar hoy a Dios? Nadie. Ya el planeta Tierra está como en los tiempos de Noé. Proféticamente ya no quieren saber del Señor. Pero aquí estamos hablando de los tiempos del avivamiento, de los tiempos de que se predicaba y creían muchos. Y entregaban sus vidas a Dios. Por eso dice, y gran número creyó, y fíjate bien lo que dice, se convirtió al Señor. Se convirtió. La palabra convertir viene de conversión. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, pueblo de Dios. Dios en un principio nos hizo a su imagen y a su semejanza, espiritualmente hablando. Nos hizo con un fruto que tiene Dios y nos hizo seres espirituales. Cuando entró el pecado, perdimos esa conversión, perdimos esa imagen y adquirimos la imagen animal, la imagen terrenal, la imagen carnal. Ahora bien, así duró mucho tiempo, hasta que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, y para que todo aquel que en Él creyera, por fe, volviéramos a adquirir esa conversión, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La transformación de ser un ser terrenal a la estatura del varón perfecto, que es llegar a tener la imagen de Dios y de Cristo, que es espiritual en la cruz para toda buena obra. Pero esto es posible solamente a los que creen y se convierten al Señor dejando al otro Señor, dejando al diablo, dejando el mundo, dejando las tinieblas. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, se empezó a correr el rumor de que se empezaba a dar el Evangelio a los gentiles y que eran bautizados y que estaban recibiendo el don del Espíritu Santo. Entonces, esto lo escucharon también en las iglesias que estaban, otras iglesias, porque recordemos que habían subido a Jerusalén, pero habían varias congregaciones, varias comunidades, donde escucharon que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que era un diácono, era un siervo de Dios. Bernabé, un trabajador que estuvo también después mucho tiempo con Pablo, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó,
y vio la gracia de Dios, que era cierto, porque enviaron a Bernabé, estos que habían escuchado, y dijeron: a ver, Bernabé, ve a ver si es cierto esto, ve a ver que los gentiles. Y cuando Bernabé llegó y observó la misericordia y la presencia de Dios también en los gentiles, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, porque este es un fruto no de Bernabé, este no es un fruto de Pedro, no es un fruto de los discípulos que lloraron y se regocijaron al saber que la salvación también eran para los gentiles. Este es un fruto de Dios, que no es racista Dios, que el Espíritu de Dios no hace diferencia entre ricos, pobres, porque yo en el tiempo que tengo como cristiano, lamentablemente muchos que estuvieron algún tiempo aquí eran racistas, porque algunos eran pobres, porque hablaban dialecto, porque no se sabían expresar, porque no sabían comer educadamente y hacían distinciones, ¿verdad? Y criticaban y juzgaban a lo que Dios ya había limpiado y había llamado. Recordemos que el racismo no es nada más decir tú eres negro o tú eres de otra nación. No, el racismo, bendito hermano y bendita hermana, viene en desacreditar una relación por juzgar a la gente a la vista y a la carne. También viene el racismo cuando alguien tiene dinero y otro no tiene dinero, o cuando alguien puede hablar educadamente en el mundo, porque yo le digo, no hay mayor educación que hablar la palabra de Dios, pero yo hablo del mundo, ¿verdad? Y muchos hacen distinciones todavía porque vienen con esos cultos, vienen con ese daño que trajo Satanás y empiezan a hacer diferencia. De hecho, en Corintios así pasaba con la primera iglesia, empezaban a hacer diferencias y empezaban a hacer divisiones, mas no el que tiene a Dios, porque sea un delincuente, un ladrón, un asesino, un violador, sea una persona del cerro, un rico, un pobre, un albañil, un ingeniero, sea quien sea, a Dios, el fruto de Dios es regocijarse cuando toca los corazones y cuando vemos que verdaderamente resucitaron y se convirtieron al Señor y que son familia nuestra. Entonces, cuando Bernabé vio esto, entonces pudo hacer un mandamiento que Dios nos dice para dar ánimo. Entonces, fíjense bien, exhortó, claro, con palabras, ¿verdad? Con la Biblia, con regocijo, con alegría, exhortó, dándoles ánimo a todos, a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Propósito de corazón. Propósito de corazón. Muy importante el tema del corazón en la bendita palabra, en donde Dios nos dice que nos quitó un corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. ¿Por qué es muy importante? Bueno, a mí me quitan este corazón que tengo en mi cuerpo humano y me ponen uno de piedra, me muero. Aparte, un corazón de piedra es insensible, no siente, y un corazón de piedra no me sirve para darle vida a mi cuerpo y para bombear la sangre. Ahora, ese corazón de piedra insensible muerto que yo tenía, lo vino a quitar Cristo Jesús y me puso un corazón de carne que no es porque la Biblia es simbólica. Cuando dice de carne es un corazón sensible y un corazón sensible al entendimiento del llamamiento celestial, sensible a las cosas de Dios, y es un corazón, un órgano espiritual que me puso Cristo, que está bombeando la sangre al cuerpo, que es mi familia espiritual, son mis hermanos. Como ya lo hemos visto en todas estas enseñanzas, que permanecían juntos, que somos un cuerpo, que pongamos nuestros dones en provecho común, que nosotros estamos trabajando unánimes en el cuerpo y que la cruz y comer de la carne de Cristo y beber de su sangre, pues es un corazón que Dios me puso para estar a los pies de Cristo, para dar mi vida
y mi sangre, que es el tiempo, a mi Cristo Jesús. Ahora, por eso dice, de todo corazón como creyeron, así como creyeron, permanezcan. Permanezcan con esa credulidad que ustedes lo hicieron cuando por primera vez escuchaste el verdadero evangelio. Permanezcan fieles en el Señor. Fieles, porque recordemos, somos deudores, no a la carne, para estar otra vez en la carne, sino somos deudores al Señor. Y recordemos, el Señor, ¿para qué nos llamó? El Señor es Cristo. ¿Para qué me compró? Recuerde, desde un principio, el matrimonio refleja que la mujer es una ayuda idónea para el hombre y para dar hijos. Desde el Edén, ¿qué dijo Dios cuando hizo al hombre y le encargó y le encomendó una obra en el Edén? Dijo, le haré ayuda idónea, le haré ayuda idónea. De igual manera, Cristo Jesús, ¿qué dijo el Padre? Le haré a mi hijo ayuda idónea, una esposa fiel que permanezca a sus pies, que no vaya al mundo, que no vaya con el otro señor, que se encargue de la obra que nos encomendó, de cuidar a sus hijos, de cuidar al rebaño, de apacentar al rebaño. Eso es permanecer fiel en el Señor, hacer todos sus mandamientos. Ahora, aquí Bernabé, que fue a ver los primeros gentiles convertidos y los primeros griegos, no llegó con palabras, Dios los ama, ya son salvos, les va a dar casas, les va a dar dinero, bravo. No, esas prédicas son del diablo. Fíjese bien cómo predica el Espíritu Santo a un recién convertido. Y si un pastor del diablo está ahí y hubiera escuchado esto, le hubiera dicho, cállate, no se nos vayan a ir. Háblales bonito, ráscales el oído, háblales con palabras persuasivas. Porque exhortar a permanecer en la cruz es estar recordando en todo momento, desde que son niños, el pacto para el cual Dios nos llamó. Y ese es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Bien, dice en el 24, porque era varón bueno. Y recordemos, voy por comas, no leo todo el versículo para ir explicando. Bernabé era varón bueno. Claro, solamente hay uno bueno, dijo Cristo. Es mi Padre. Cuando a Cristo Jesús le llamaban maestro bueno, dijo, a nadie llames bueno aquí abajo. Solamente uno bueno hay. Entonces, este fruto es de Dios. Porque el exhortar, el amonestar, el regocijarse es un fruto de Dios para mis hermanos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué era varón bueno delante de Dios? Y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no pecaba, porque hacía buenas obras, porque no andaba en la carne. Lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud de gentiles. Alabado sea Dios. El avivamiento. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, estos varones que estaban llenos del Espíritu Santo, no se lo olvide. ¿Por qué creían tantos? ¿Por qué creían en dejar el mundo? ¿En dejarlo todo? Costumbres, familias, vidas completas. ¿Por qué? Recuerde que dice la palabra. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Sabe por qué en las iglesias de hoy no pueden convencer a la gente que tiren todo a la basura? Porque no tienen el Espíritu Santo. Pero si usted encuentra una congregación en donde estén conviviendo todos los días y únicamente tengan en el corazón, en el alma y en la mente la obra de Dios, y que hayan estimado todo como basura, y que ya no atiendan ninguna situación del mundo, esos fueron convencidos por un representante que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el único que puede convencer de pecado
El único que puede convencer, claro, con la palabra, ¿verdad? Porque si llega alguien y a mí me dice en mi discipulado que todo lo que me enseñaron mis padres, todo, absolutamente todo es vano, todo, como lo dice en Pedro, sabiendo esto, que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, pues bueno, yo necesito razonamientos. Y Dios es un Dios no de confusión. Dios es un Dios que nos ha dejado todo para que cualquier duda del sacrificio que nos va pidiendo o de los sacrificios que nos va pidiendo con su palabra, nos da un razonamiento y nos da un porqué. Pero el único que puede convencer de dejar el mundo, de dejarlo todo, vuelvo a repetir, son los que tienen la llenura como Bernabé, los que están llenos del Espíritu Santo, porque son buenos, porque tienen fe y porque Dios los puede utilizar como instrumentos para convencer y reconciliar al mundo de estar en la cruz. Bien. Y gran multitud fue agregada al Señor. Dice, después fue Bernabé, a Tarso. Recordemos que Tarso es una ciudad, por eso a Pablo se le llamaba Pablo de Tarso. Ya le expliqué yo que antes no habían apellidos y antes se identificaban así los nombres. Bueno, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que ya estaba convertido. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Recordemos que Saulo ya se había convertido, ya vimos la conversión de de Saulo, que así se llamaba, luego se le llamó Pablo ya una vez como cristiano, y Bernabé fue con él, lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, aquí en Antioquía, Saulo y los que iban creyendo, pues claro que habían varias congregaciones, no nada más aquí en Antioquía. Recordemos que ya se estaba expandiendo, bendito hermano y bendita hermana, el Evangelio, ¿sí? Entonces, se congregaron allí todo un año, un grupo de cristianos con la iglesia. Con la iglesia, recordemos que la iglesia es apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa. La iglesia es los que alcanzaron la estatura del varón perfecto por la fe y por la mano de Dios, y tuvieron el privilegio de alcanzar un ministerio por Dios y por Cristo, ¿verdad? Un cuerpo para trabajar para las ovejitas, para apacentarlas y para dar las vidas por ellas. Cada quien con el don que Dios nos ha dado. Ahora, se congregaron. Estos eran servidos también. No Bernabé. Los que habían creído recibían un servicio de la iglesia. Se les lavaban los pies espiritualmente. Porque la iglesia sirve. El discípulo es servido. Ahora dice, y enseñaron a mucha gente, aquí está, enseñaron a mucha gente que dar por gracia lo que recibí por gracia. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Ahora, vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. No nada más es bautizar, no nada más es llevar el Evangelio, no, sino, y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, que para poder enseñar se necesita tiempo completo. Por decir, yo quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, siempre le he puesto de ejemplo, necesito como los del mundo, ir toda una semana, 8 horas diarias o 9 horas diarias, que me dejen tarea y estar mentalizado, si acaso el domingo o el sábado tomo un respiro y me voy con mis amigos, pero todas las demás semanas estoy concentrado. De igual manera, un maestro de una universidad, de una primaria, de una secundaria, no enseña 1 hora,
Enseña todos los días. Entonces, vayamos meditando, bendito hermano y bendita hermana, que para poder entrar al verdadero cristianismo, estos hombres lo dejaron todo, tomaron su cruz, no tenían negocios, no tenían amistad con el mundo, y por eso nos fuimos al libro de los Hechos para mostrar también el verdadero cristianismo y el fruto de todos los días. Fíjese bien, y enseñaron a mucha gente, los que tenían hambre y sed de justicia, a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No puesto por ellos, se les llamó. La palabra está inspirada por Dios y Dios lo permitió así. Si la palabra Cristo significa ungido o Mesías, la palabra cristiano significa también ungido, pequeño ungido. Cristiano, ungido, seguidor de Cristo. Pero hoy también la Iglesia Católica se ha adjudicado ese nombre sin entendimiento, porque también se les conoce como cristianos. No, y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que muchos dicen, ¿qué religión tienes? ¿Quién eres tú? Soy cristiano. Bueno, ese es el nombre, pero ¿sabe qué? Yo creo que el verdadero nombre es, soy seguidor de Cristo, hermano. Soy un ungido. Soy un ser espiritual. Claro, eso se lo voy a decir al que tenga revelación. Porque en la mayoría del mundo preguntan, ¿qué religión tiene usted? Cuando yo voy, por ejemplo, al hospital, que es, no es particular, sino es un hospital del gobierno, a mí cuando me iban a operar, me dijeron, ¿qué religión tiene? Claro que a ellos no les voy a decir, ¿verdad? Soy seguidor de Cristo, porque ellos conocen religión católico, testigo de Jehová, cristiano. Ahora, también es una palabra adecuada siempre y cuando la entendamos. Porque si usted no contacta al Espíritu Santo, cristiano es aquel que es ungido, aquel que tiene el Espíritu Santo, no el que anda en la carne. Nadie se engañe, porque hay muchos que utilizan esta palabra y se engañan a ellos mismos. ¿Sí? La palabra Cristo significa ungido, recuerde, y Cristo Jesús se le llamó así cuando vino el Espíritu Santo como paloma y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado. Entonces dijeron, este fue ungido, que es Cristo o Mesías. De igual manera, a todos los que se bautizan y reciben como Cornelio y reciben el Espíritu Santo, se les llama pequeños ungidos cristianos. Bien, por primera vez se les llamó así cristianos en Antioquía, y de ahí se ha quedado el nombre, pero recordemos que así como eso ha sido torcido, también mucha escritura ha sido torcida y no se entiende lo que es. Pero yo se lo estoy explicando. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Si Dios no me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 29. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.